están? Buenas tardes. Comisión R1. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver la unidad de teoría que ustedes necesitan en el laboratorio, ¿no es cierto? Metrología, para aplicarlo en todos los trabajos prácticos. Nosotros en la primera quincena de junio damos la última clase de laboratorio y ahí vamos a hacer un trabajo, el trabajo práctico número 1 del informe, y lo vamos a dejar lo más completito posible en la clase virtual. Pero para eso voy a necesitar que ustedes del aula virtual impriman el trabajo práctico que se llama estructura del trabajo práctico número 1, que ahí tiene, van a ver en la primera columna de cada una de las tablas, mediciones hipotéticas que han hecho los chicos del año pasado, de 2019, pero que ustedes no van a poder hacer porque no se van a poder reunir a medir, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a trabajar con esas mediciones, van a sacar el valor medio, van a sacar la desviación estándar, van a ir haciendo todo el proceso que vamos a ver ahora, pero además la estructura del informe tiene el marco teórico y todo el proceso de cálculo, o sea que ustedes tienen que poner los números, bueno, este práctico no lleva gráfica, pero cuando lleve gráfica, hacer la gráfica en papel milimetrado. Este gráfico no lleva gráfica, y sí hacer las conclusiones. Después todo el proceso está balizado, digamos. Ustedes van a tener indicados los cálculos para hacerlo. Pero necesitaría que en la próxima clase de junio se vengan con el trabajo práctico 1, que lo bajen de la aula virtual, se vengan con calculadora, porque bueno, lamentablemente van a tener que trabajar solos, ¿no es cierto? Bueno, bien, vamos a ver. José, sí. ¿le paso mi pregunta? Para los Sí. que figuramos aprobado del año pasado, ¿tengo que presentar asistencia o cómo es la cosa? ¿Vos te refieres a aprobado en el laboratorio? Sí. No, esa aprobación tiene una vigencia de 4 años. O sea, si vos estás con problemas en la parte teórica y estás recursando, bueno, bien, pero el laboratorio ya está aprobado y te dura 4 años la aprobación. O sea que cuando volvamos a clase normal, allá por septiembre, me buscas a mí, porque yo soy el jefe del laboratorio, con tu libretita, con tu libreta universitaria, y yo con los datos que vos me des, apellido y nombre, comisión en donde cursaste, el 2019 cursaste. Sí. El año que cursaste la comisión, yo me fijo en la base de datos y te pongo el aprobado en la libreta. No tienes que recursarla ahora. Entonces no tengo que poner asistencia por algo virtual y eso. No, porque vos ya la tenés aprobada. Bien, muchas gracias. Chao. Bueno, medir es la técnica que se utiliza para determinar el valor numérico de una propiedad física, mediante comparación de dos magnitudes de igual naturaleza. Es decir, si hablamos de longitud, las dos tienen que ser de longitud; si hablamos de tiempo, las dos tienen que ser de tiempo, y las comparamos, ¿no es cierto?, a la magnitud que nosotros queremos medir y al patrón que usamos, o a la unidad de medida, y nos da un valor que generalmente es un valor decimal, ¿no es cierto?, que indica cuántas veces está contenida
la unidad de medida con la medida que nosotros queremos determinar, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado en un principio de qué es medir, hemos hablado de propiedades físicas. Bueno, hay propiedades físicas que las podemos medir efectivamente y otras que no, y a esas las tenemos que calcular con las magnitudes que sí podemos medir. ¿Estamos? ¿Está claro o no está claro? Factores que intervienen en la medición. Bueno, factores que intervienen en la medición, si ya tenemos que ir haciéndonos a la idea de que no existe en física el valor exacto. Nunca vamos a encontrar un valor exacto, ni lo vamos a buscar porque no lo vamos a encontrar, porque, bueno, lo que nosotros medimos tiene medidas variables. Si medimos una mesa cuadrada, si medimos bien, vamos a ver que no es tan cuadrada, que los ángulos no son tan rectos o perfectamente rectos, ¿no es cierto? Siempre hay deformaciones, siempre hay, depende de la escala con la que nosotros midamos o con el nivel de precisión que nosotros midamos, vamos a encontrar que las cosas no son como aparentan, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estos factores intervienen en la medición? Bueno, entre los factores está el instrumento que tiene su limitación. Esa limitación es la apreciación. La apreciación es la mínima división que puede medir. Si nosotros tomamos una ruleta para medir el ancho de una punta, ¿no es cierto? Bueno, la apreciación, o sea, la mínima división es el milímetro y por debajo de eso no podemos lograr mayor apreciación, ¿no es cierto? Lo que se quiere medir tiene una definición, ya hemos hablado de que nada es perfecto. Entonces también introduce una incertidumbre o una incerteza en la medición. El observador, bueno, tiene sus capacidades, sus aptitudes, su experiencia. Cuanto mayor capacidad y experiencia tenga, bueno, va a poder hacer mediciones de mejor calidad, ¿no es cierto? No se va a equivocar en la medición, no se va a equivocar en la lectura y va a poner la medición como corresponde. Y el sistema de referencia es otro factor que nosotros tenemos que elegir qué sistema de referencia y qué unidad elegimos. Si nosotros queremos medir la capacidad de un dique, bueno, no vamos a elegir como unidad de medida el litro, porque estamos hablando de que el dique por día varía su capacidad en millones de litros, entre el agua que le ingresa por los ríos que lo llenan y el agua que se evapora. Nunca podríamos hacer una determinación representativa del volumen del dique, y para eso usamos el hectómetro cúbico. Nosotros sabemos que el dique Carellal tiene aproximadamente 80 hectómetros cúbicos de capacidad y el dique frontal tiene como 3 veces más, ¿no es cierto? Y por supuesto que varía en el periodo de estiaje o de sequía, en donde no hay lluvia, en la época de invierno, llegamos con el dique con la mínima capacidad, y cuando termina toda la época de lluvia en abril, llegamos normalmente con la máxima capacidad del dique, pero la idea es tomar valores representativos. Si ustedes buscan en internet capacidad del dique frontal, le va a decir 180, 220 hectómetros cúbicos, pero no le va a dar el dato en litros ni en medidas pequeñas, ¿no es cierto? Pueden interrumpir cualquier cosa que no lo entiendan o
o no les quede claro. Lo que procuramos en toda medición, o sea, el experimentador, el físico que trabaja en el laboratorio, es encontrar el mejor valor y las cotas de la incerteza, es decir, entre qué valores puede variar ese mejor valor, ¿no es cierto?, en función de mediciones que nosotros hagamos. Entonces, el intervalo lo vemos ahí expresado matemáticamente y lo vemos expresado gráficamente. En la gráfica vemos el X medio o el valor promedio, ¿cierto? Y hacia el lado izquierdo, el valor promedio menos delta de X viene a ser el error absoluto, y hacia la derecha, el límite superior, el valor promedio más delta de X. Eso es lo que expresa el intervalo este. Estadísticamente, el X medio es el valor más representativo de nuestra medición. No hablamos de valor exacto, ni mucho menos, pero sí un valor representativo. El semi-ancho representa la incerteza o el error absoluto de la medición. Esos son los dos parámetros que buscamos. Después tenemos el concepto de medición directa. Todas estas cosas, en alguna medida, ustedes las han visto en el curso de ingreso, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a profundizar un poquito. La medición directa es la que obtenemos usando el instrumento adecuado. Nosotros hacemos la medición, hacemos la lectura y registramos la medición, ¿cierto? La medición indirecta es la que logramos a partir de las mediciones directas. Es decir, si nosotros queremos calcular el volumen del cuerpo, bueno, primero hacemos las mediciones directas, espesor, ancho y longitud, si estamos hablando, por ejemplo, de un prisma recto, y con esas medidas directas nosotros podemos calcular el volumen o la densidad, pero esas ya son medidas indirectas porque no la obtenemos con un instrumento, sino a partir de cálculos, ¿no es cierto? El otro concepto importante del que ya hemos hablado cuando hemos estado hablando del intervalo es el error absoluto, y ahora le agregamos el error relativo. El error absoluto de una medición es la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero. El XY es la medición que hemos hecho, menos el valor verdadero, el que está muy próximo al valor promedio, es el error absoluto, ¿no es cierto? En el caso de una medición, el error absoluto está dado por la apreciación del instrumento. Por ejemplo, si medimos un cuerpo con un calibre, cuya apreciación, esa es la apreciación normal del calibre, 2 centésimas de milímetro, tenemos una medición hipotética, L igual a LP, la longitud más probable, más menos el error absoluto de delta de L. Y tenemos la medición hipotética 3556 más menos 2 centésimas, todo, ¿no es cierto?, entre paréntesis, porque los dos números tienen la misma unidad de medida, que es el milímetro en este caso. Y pueden ver que el error absoluto está en un solo dígito, como siempre se tiene que expresar, a pesar de que por ahí por las operaciones se nos multipliquen los decimales, pero nosotros siempre tenemos que redondear en un solo decimal. Y ese solo decimal, en este caso la centésima, impacta también en la centésima de la medición. Así que está bien representado o bien acotado la medición. Y ese 0,2 no es otra cosa que la apreciación del instrumento, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una sola medición. El error relativo
Veamos, el error absoluto tiene la importancia que acota la medición y el error relativo tiene la importancia de que nos da la calidad de la medición. El error relativo es igual es el cociente entre el error absoluto y el valor promedio o el valor más representativo de la medición. Ese cociente, cuando más chiquito es, siempre es un decimal chiquito, 0,230 y recién aparece un número. Pero cuando más chiquito es ese decimal, mejor es la calidad de la medición que estamos haciendo, ¿cierto? Y a ese error relativo lo podemos expresar en forma porcentual multiplicándolo por 100. Para lo que dice nota ahí, para el cálculo se usa siempre la forma decimal. Es decir, cuando nosotros queremos comparar la calidad de medición de una medición o de otra o de distintas mediciones, usamos la forma decimal más habitualmente que la forma porcentual, ¿no es cierto? Cifras significativas están muy relacionadas con el error absoluto, por eso les decía la importancia del error absoluto. La cifra significativa es igual al número de dígitos contenido en el resultado de una medición, la que cuenta en la lectura del instrumento. Lo que nosotros leemos expresa la cantidad de cifras significativas, tanto la parte entera como la parte decimal. Para explicar el tema de las cantidades de cifras significativas, he puesto como ejemplo, ¿no es cierto?, el display de un instrumento, que cada vez más los instrumentos tienen un display, o sea que la medición se la expresa digitalmente. En un calibre, por ejemplo, que nosotros no tenemos, nosotros tenemos el calibre tradicional, el Nonius o Vernier. Antes venía, por ejemplo, el termómetro de mercurio, ahora viene el termómetro digital por razones ambientales. Está prohibido fabricar termómetros de mercurio porque el mercurio es altamente contaminante. Se fabrica el termómetro digital, ¿cierto? Y todos los instrumentos están tendiendo a ser digitales. La cantidad de cifras significativas no debe ser modificada por cambio de unidades o por operaciones matemáticas. Hemos dicho, el error absoluto nos acota el valor y nos da el número de cifras significativas. Y en una medición, las cifras significativas son las que nosotros leemos. En ese display, por ejemplo, podemos tener hasta 5 cifras significativas. Siempre las dos decimales, y bueno, la parte entera depende de la magnitud que estemos midiendo, ¿no es cierto? En el caso de mediciones indirectas, se determina el valor y su incerteza con muchos decimales. Les repito un concepto. Cuando hacemos mediciones indirectas, hacemos cálculos, multiplicaciones, qué sé yo, y se nos dispara la cantidad de cifras de decimales. Se debe determinar el error absoluto con un dígito y se limita la cantidad de cifras significativas del valor de la medición indirecta. Acá tenemos cómo nosotros debemos mantener la cantidad de cifras significativas, aunque por ahí modifiquemos la unidad de medición y lo podemos graficar con este ejemplo. Nosotros con una reglita común determinamos una medición de 17,5 más menos 0,1 centímetro. Fíjese que el 0,1 representa 1 milímetro, que es la apreciación de la regla. Si deseamos cambiar
a metro la medición, expresarla en metro, dividimos 2 veces por 10, el 17,5 y el 0,1 y nos queda 0,175 más menos 0,1 milésima de metro. Fíjense que la medición mantiene las cifras significativas originales 3 y el error absoluto 1 como tiene que ser. Seguimos experimentando y queremos expresar la medida en micrómetro, ¿no es cierto? Para expresar el micrómetro tenemos que multiplicarla 6 veces por 10 y nos queda, ¿no es cierto?, la conversión en 175.000 micrones más menos 1.000 micrones. Hemos hecho la conversión, pero la forma que está expresado está mal porque el error absoluto ahí tiene 4 cifras significativas y se nos ha disparado, ¿cierto? Si queremos conservar la unidad de medida micrones, pero expresarla bien, tenemos que expresar esa medida en notación científica. Entonces, le sacamos 3 cifras significativas y lo multiplicamos por 10 a la 3 y nos queda que la longitud es igual a 175 más menos 1, ahí está bien expresado, con las 3 cifras significativas de la medición y una del error absoluto, y ponemos por todo, entre paréntesis, por 10 a las 3 micrómetros. Y es la forma de expresarla respetando siempre la cantidad de cifras significativas. En una medición tenemos que determinar el error nominal. Siempre determinamos el error nominal antes de medir, ¿no es cierto? En el proceso de medición se introducen incertezas inevitables. Estos errores de medición pueden clasificarse del siguiente modo. Son los distintos tipos de errores que se introducen en la medición. Errores introducidos por el instrumento. El error de apreciación, yo ya les dije, es una limitación que tiene el instrumento, ¿cierto? Está determinado por la menor división del mismo. El error de exactitud, también hemos hablado del mismo, que lo que medimos no es muy exacto. Si nosotros tomamos un cilindro de un torno, una pieza cilíndrica que nosotros hemos torneado, y empezamos a medirla, vamos a ver que no es tan cilíndrica, ¿no es cierto? Si vamos tomando instrumentos cada vez más precisos, uno de los más precisos, el comparador, vamos a ver que hay variaciones y vamos a ver que no es tan cilíndrico o tan perfectamente cilíndrico como se lo ve, ¿no es cierto? Porque nuestra vista también tiene limitaciones, ¿no? Nuestra vista tiene... Unos vemos mejor, otros vemos peor, pero no somos, no tenemos la vista perfecta. Error de interacción. El error de interacción, bueno, ese error lo van a ver ustedes repetidamente cuando hagan el laboratorio de física 2, armen instrumentos y conecten amperímetro, voltímetro. El amperímetro y el voltímetro introducen errores en el circuito que ustedes han armado. Entonces, cuando vayan a medir la corriente, o sea, hacer la lectura del amperímetro, le va a dar con un error que se llama error de interacción, y el voltímetro también, y los profes le van a enseñar a calcular el factor de corrección de esa medición. Pero otro error de interacción es cuando nosotros agarramos la pared de una caldera, por ejemplo, y le apoyamos un termómetro de contacto. En ese punto que hacemos contacto para medir la temperatura,
ese punto de la pared se enfría y ese punto de la pared se calienta del termómetro. Entonces ahí hay una interacción y el termómetro mide unos grados de menos porque lo está enfriando a la pared en ese punto. Eso se resuelve usando otro instrumento más modernos, digitales, ¿no es cierto? Pero lo que quiero es darle los errores de interacción. Nosotros también al amperímetro podemos dejarlo de usar y en lugar del amperímetro usar la pinza amperométrica que no se lo conecta en el circuito, sino que se la pone alrededor del cable. Pero nosotros no estamos hablando de tecnología de medición, sino estamos hablando simplemente del error de interacción. ¿Estamos? Vamos bien, está claro, no hay problema. Después tenemos el error de definición. El error de definición está dado porque lo que medimos no es perfecto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos la medición de una longitud de un cuerpo, hacemos varias mediciones, nos van a dar distintas mediciones y el error de definición va a estar dado por un medio de la longitud mayor que hayamos tomado menos la menor, y eso nos va a dar el error de definición. Entonces, en definitiva, ya quedan 10 minutos y vamos a tener que reconectar, chicos, ¿no? Porque esta clase es más larga que la anterior. En un experimento dado, estas fuentes de error estarían presentes de modo que resulta útil definir la incertidumbre o error nominal de la medición. En estadística se define error nominal, se determina el error nominal, que se lo pone al cuadrado igual al cuadrado del error de apreciación, más el cuadrado del error de exactitud, más el cuadrado del error de interacción, más el cuadrado del error de definición. En las mediciones que nosotros vamos a hacer en el laboratorio no van a estar todas, pero pueden aparecer alguna otra. Pero hay que tomarlas en cuenta a todas estos aportes del error, ¿no es cierto? Este procedimiento de sumar los cuadrados de los resultados, eso es un resultado de la estadística y proviene de suponer que las distintas fuentes de error son independientes unas de otras. Si nosotros las sumamos linealmente y una es positiva y otra negativa, van a tender a anularse y no tienen por qué anularse, sino que se las tiene que sumar, por eso se las pone al cuadrado. Por otra parte, en muchos casos prácticos, el error nominal es igual al error de apreciación. Por ejemplo, cuando hacemos una sola medición por razones prácticas, ¿no es cierto? Ponemos que el error nominal es igual al error de apreciación. Acá vamos a hacer la diferenciación de los errores con los cuales nosotros vamos a trabajar y con los que no vamos a trabajar. El error sistemático se caracteriza por ser regular y producirse siempre en el mismo sentido. Se originan por la imperfección del instrumento y método de medición, ¿cierto? Si nosotros tenemos una balanza que pesemos lo que pesemos nos pesa 200 gramos de más, porque lo comprobamos con otra balanza que anda bien, estamos ante un error sistemático y no podemos considerarlo, no podemos tratarlo estadísticamente, hay que cambiar la balanza o repararla, puede que la aguja esté doblada, tenemos que calibrarlo al instrumento, pero no podemos tomar en cuenta una medición hecha con error sistemático, ¿cierto? Ahí están las posibles causas, es un problema de técnico, ¿no?
no de estudiantes de primer año de física, por interferencia con magnitudes que están midiendo, temperaturas, corrientes eléctricas, desplazamiento del cero del indicador, todo eso son causas del error sistemático. Pero también tenemos los errores aleatorios o estadísticos, y eso sí lo tratamos estadísticamente. Para eso se ha hecho toda la teoría estadística. Fíjense que en el error sistemático nosotros tenemos una serie de mediciones y en el centroide de todas las mediciones está desplazado al valor verdadero. Entonces, esas mediciones no son representativas, ni el centroide tampoco, porque el valor verdadero está en otro lado. En cambio, en los errores aleatorios, tenemos el valor verdadero y está en torno del error verdadero están las mediciones con errores aleatorios. Este tipo de errores sí lo vamos a hacer, los vamos a tratar estadísticamente. Entonces, los errores aleatorios o estadísticos son aquellos que se producen al azar, se deben a causas múltiples y fortuitas y pueden cometerse tanto por defecto como por exceso. Los sistemáticos, acuérdense que eran siempre de más o siempre de menos. Este error estadístico se reduce sensiblemente midiendo varias veces y promediando el valor, ¿cierto? Bueno, las causas, cuando nos equivocamos al contar el número de división, yo les dije que nuestra vista también es limitada. Y ya vamos a ver al final de esta exposición unas mediciones, 5 mediciones hechas con calibre y 5 mediciones hechas con micrómetro, y van a ver la limitación que nosotros tenemos a pesar de que las fotos están ampliadas respecto del tamaño del instrumento, ¿no es cierto? Y por último, determinamos la incertidumbre absoluta. Eso que nosotros llamábamos error absoluto, bueno, la incertidumbre absoluta, la expresión final de la incertidumbre absoluta combinada, delta de X, de las mediciones, tiene en cuenta distintas contribuciones del error estadístico y nominal. Entonces, la prescripción usual es combinarlas de la siguiente manera. La incertidumbre absoluta es igual a la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado más el error nominal al cuadrado, y después poniéndolo de manera discriminada es igual a la otra raíz, el error estadístico, más todos los aportes del error que hacen al error nominal, ¿cierto? Entrando al tratamiento del error estadístico, ¿qué hacemos nosotros cuando medimos n veces? O sea, hacemos una cierta cantidad de medición. Nosotros queremos determinar el volumen de un ladrillo, hacemos 10 mediciones del espesor en distintas partes, 10 mediciones del ancho en distintas partes y tomamos los promedios, y 10 mediciones de la longitud y tomamos promedio, y tenemos un valor representativo del espesor, valor representativo del ancho y un valor representativo de la longitud, y con eso podemos calcular el volumen del ladrillo, porque ustedes han visto que es un cuerpo irregular, ¿no es cierto? Pero podemos sacar valores representativos. Entonces, el valor promedio es igual a X1 más X2 más X3, la cantidad de mediciones que hayamos hecho sobre el número de mediciones, y nos da el valor promedio, que es el valor más representativo que podemos lograr. La desviación de cada medición, o el error de cada medición, o se llama error residual también, delta de XY igual a XY menos el valor promedio. ¿Estamos?
son definiciones de la estadística. Y también definimos lo que es la desviación estándar, S sub X. La desviación estándar es una cantidad que representa la dispersión de las mediciones que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Alrededor del promedio. Y el cociente de la desviación estándar sobre el valor promedio nos permite determinar la calidad del proceso. Este cociente es una constante en el proceso de medición y no depende de n. Hemos dicho, es una medida de la calidad de la medición y no depende del número de medición. Ese es S sub X, ¿no es cierto? Más o menos la raíz esa, y ustedes ven ese cuadrado esa diferencia de cuadrado que está en el numerador, se llama varianza y es muy importante para determinar la calidad de medición y el número óptimo que después lo vamos a calcular. Pero vayan tomando nota de la varianza, que tiene que ser, cuando ustedes midan, lo más pequeña posible para que no tengan problemas en la calidad de medición, ¿no es cierto? Y lo último que vamos a ver de fórmulas raras estadísticas va a ser el error cuadrático medio, ¿no es cierto?
¿Y qué se me ha hecho? Power. ¿Viste? ¿Seguimos? Sí, profe, antes de seguir con la asistencia, ¿cómo se hace? Porque no está habilitada, o por lo menos yo no puede ponerme la asistencia. Puede poner asistencia yo. ¿Alguno pudo poner Por el aula. Yo ¿Alguno? puse la En asistencia el link que han para el pasado aula por el virtual. grupo, No, si una bien compañera abajo. puso la asistencia porque está habilitada, sí está habilitada. Sí, se puede. Bueno, ahora sí. Es en el aula virtual. Bueno, me alegro que estén todos presentes. El error cuadrático medio o el error estadístico, ¿no es cierto?, tiene la fórmula esa desarrollada estadísticamente, ¿no es cierto? Y ese valor del sigma X, el error estadístico, va a disminuir cuanto mayor sea el número de mediciones que nosotros hagamos. Pero sería un error bajarlo mucho porque nosotros estamos midiendo con un instrumento que tiene una apreciación. Si nosotros medimos con un micrómetro que tiene una apreciación de una milésima, de una centésima, perdón, ¿qué sentido tiene de lograr una medición de más chica que el instrumento no nos la puede dar? Entonces, nosotros tenemos que determinar el error estadístico, hacer tantas mediciones hasta que el error estadístico sea aproximadamente igual, como dice en la base de la medición, aproximada igual al error nominal. O sea, nosotros tenemos determinadas condiciones de medición, medimos con el instrumento, el operador y demás, tenemos un error nominal. Bueno, el error estadístico tiene que andar en ese orden, ¿no es cierto? Y acá ustedes lo ven relacionados al error estadístico con la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces, en función de esa relación, nosotros podemos calcular el número óptimo de mediciones. Del análisis previo, de las características del instrumento y del método de determinar el error nominal, el número óptimo de mediciones será, ¿no es cierto?, 1 más la desviación estándar sobre el error nominal al cuadrado. O sea que si nosotros preliminarmente hemos hecho 10 mediciones y el número óptimo nos dice que nos da 27 mediciones, tenemos que realizar las 17 mediciones y volver a iniciar todo el proceso de nuevo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para obtener un valor representativo nos pide esa cantidad de mediciones. Y número óptimo de mediciones resulta de imponer las condiciones de lo que les dije anteriormente, ¿cierto? El error cuadrático medio o el error estadístico aproximadamente igual al error nominal. El término 1 nos dice que siempre es necesario realizar una medición, ¿no es cierto? Si el número óptimo de mediciones es mayor que el preliminar,
como les decía antes, van a tener que hacer las mediciones que les faltan para continuar el proceso estadístico. Y finalmente, si nosotros obtenemos un número óptimo de mediciones menor a las mediciones que nosotros hemos hecho, estamos en condiciones de determinar la incertidumbre absoluta combinada, que es igual a la raíz del error estadístico al cuadrado por el error nominal que ya lo habían calculado previamente. Ahora bien, de tantos errores que ustedes sabrán decir, de tantos errores y cosas que nos ha hablado el profe, tenemos el cuerpo y el instrumento, ¿por dónde empezamos? Bueno, acá tenemos el procedimiento a seguir, ¿no es cierto? Nosotros tomamos el instrumento, sea el calibre, sea el micrómetro, lo ponemos en cero, no medimos nada, y el instrumento nos tiene que decir 0, 0. Es como si tuviésemos una balanza, que lo dejamos al plato solo, limpito, y la balanza nos tiene que marcar 0. No tiene que marcar nada, ningún valor. Para asegurarnos de que no estamos midiendo con algún error sistemático. Si no, hay formas de corregir el micrómetro, por ejemplo, para que mida 0, 0 cuando no está midiendo nada. Realizamos 5 o 6 mediciones, las tablitas que ustedes tienen en los trabajos prácticos, en la guía del trabajo práctico, o en la estructura del trabajo práctico. Las tablitas tienen para hacer 6 mediciones. Como ustedes van a hacer buenas mediciones porque tienen instrumento y tienen el prisma recto que deberían medir, es bastante regular, no tiene deformaciones ni nada que se les parezca. Entonces con 6 mediciones andan bien, porque después cuando vayan a determinar el número óptimo les va a dar 2, 3 mediciones y no van a tener problemas. Hacemos las 6 mediciones, determinamos el promedio, que ustedes ya lo tienen que tener claro, ¿cierto? Sumamos todas las mediciones, las dividimos por el número de mediciones, calculamos o determinamos el error de definición, que es el valor máximo que hemos medido como mínimo, y lo dividimos por 2, es el error de definición. Se estima la incertidumbre nominal. Eso ya en el práctico está hecho el cálculo didácticamente, ¿no es cierto? No van a tener problemas. Determinar la desviación estándar. Ya hemos dicho que está hecho en función de la varianza, porque las tablitas que tienen en los encabezados tienen que... en los encabezados está indicado cada operación que tienen que ir haciendo para poder determinar la varianza y calcular sin ningún problema la desviación estándar. Como les dije, todo el camino, proceso de cálculo lo tienen balizado. Se determina el número óptimo de mediciones, completar si fuera necesario las mediciones, calcular la incertidumbre estadística, que la calculamos en función de la raíz de n, ya hemos calculado la desviación estándar, determinar la incertidumbre absoluta y expresar el resultado con las cotas y unidades correspondientes. Y acá tenemos 10 mediciones con los instrumentos de laboratorio, que lamentablemente por la pandemia ustedes no van a poder hacer, pero sí con la medida y con la lectura que hagan de estos instrumentos, van a aprender a medir, ¿no es cierto? O van a conocer el método de medición con el calibre, ¿no es cierto? Fíjense, primero observamos las características del instrumento, ¿no es cierto? Alcance, o sea, lo máximo que puede medir el calibre, 150 milímetros. 151 milímetros ya no puede medirlo. Esa es la capacidad que tiene. La apreciación es 2 centésimas, ¿no es cierto?
y la exactitud no especificada, porque la exactitud se la expresa en instrumentos que sirven de patrones para otros instrumentos. ¿No es cierto? Este calibre, por ejemplo, un instrumento de trabajo. No es un instrumento patrón, es un instrumento de trabajo. Y se lo verifica con instrumentos de trabajo. Bueno, pero Por favor, corten el micrófono ese que están... Si no pongo un foco, Corten el micrófono ese en el que están conversando, por favor. Fíjense, acá el calibre dice que se está midiendo 27,82 milímetros. ¿Cómo hacemos la lectura de ese valor? Nosotros tenemos acá la rayita del 0, donde inicia la medición, y acá tenemos otra rayita del 0, ¿no es cierto?, de la parte móvil del calibre. Nosotros arrancamos deslizando, ¿no es cierto?, el calibre hasta que lo ponemos entre las mordazas al tornillito que queremos medir. Entonces, ¿qué ha hecho la rayita del 0? Ha ido midiendo 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros, 27 y un poquito más. ¿Estamos? 27, un poquito más, incluso más de la mitad del milímetro. Si medimos, la rayita del 0 está pasada la mitad del milímetro, nosotros buscamos la coincidencia de las rayitas del 5 al 10. ¿Estamos? Si estuviese la rayita en la mitad de adelante del milímetro ese, buscaríamos del 5 al 0. Y buscamos la coincidencia y cada una de estas rayitas nos mide 2 centésimas. Por ejemplo, acá estamos en 6, en 60, 62, 64, fíjense que todavía no coincide, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, y el 82 no coincide bien. Entonces la medición nuestra es 27,82 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se explica o no se explica? Sí, profe. Vamos a otra medición. Acá tenemos un calibre, fíjense que en el anterior teníamos el problema de que se había hecho la medición acá, ahí ven el reflejo del flash, y la medición nosotros la tenemos que hacer acá, por eso es que acá las rayitas están muy bien rectas, bien hechas, y acá las rayitas se empiezan a torcer porque la foto del celular en los bordes se deforma. Eso es como cuando ustedes hacen una selfie, ¿no es cierto? Las personas que salen en los costados salen como más gorditas, porque se deforma la imagen. El celular no tiene una cámara con lentes planos y no es una cámara profesional, entonces, bueno. Acá se trató de hacer el foco de la imagen en donde se hace la lectura. Fíjese que a la tuerquita no se la ve casi, a la tuerquita que se está midiendo. Y acá hemos hecho la medición de 10,92 milímetros. ¿Y cómo llegamos a eso? Tenemos la rayita del 0, hemos pasado el milímetro, hemos pasado el medio milímetro y estamos muy cerca del 11, ¿no es cierto? Muy cerquita del 11, pero no es 11, no llega a 11 milímetros. Entonces nos vamos para este lado. Tenemos 80, o sea que tenemos 10, 80,
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 92. 92 es lo más, es lo que coincide mejor, ¿no es cierto? Después se va desplazando para el otro lado. De esa manera llegamos a 10 milímetros con 92 centésimos. ¿Se entiende o no se entiende la medición? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Veamos, profe. veamos otra. Acá dice 22 con 10. Le aclaro que hay una que está equivocado el número, pero eso va a ser para que nosotros lo descubramos, cuál es la que está bien y cuál es la que está mal. Acá tenemos las mediciones. Hemos llegado a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, a 22 y nos pasamos un poquito. De 22 pasamos a 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 10. Justo acá nos coincide. Y es el valor que nosotros hemos anotado acá, 22,10. Después ya se va desplazando hacia el otro lado la medición. Si no les queda claro, me avisan. Les muestro otra medición. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Bueno, acá dice que yo digo que he medido 35,98. Verifiquemos eso. Tenemos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y no llega a 36. Como estamos muy cerquita del 36, nos vamos para acá y empezamos a ver 36, 80, no, 82, 84, 86, 88, 90, perdón, acá es 90, 92, 94, 96, 98. Esta es la que coincide perfectamente. Entonces es 35,98. Fíjese que por 2 centésimas no llegamos a los 36. ¿Estamos? Ya si coincidiese el 0, estaríamos en 36, pero no coincide ya. Esta es la que coincide mejor. Podemos discutir eso, porque acá fíjense que las rayitas también se van haciendo, acá están bien derechitas, bien prolijitas, pero acá se va torciendo un poquito, es por la imagen que le he explicado que se deforma. Y lo que hemos medido es una arandela plana. Este instrumento acá se lo ve más grande de lo que es. O sea que ustedes van a tener las rayitas derechitas y demás, pero va a ser la figura más chiquita y tienen que tener buena vista para ver cuál es la rayita coincidente en la realidad, ¿no es cierto? Y esta creo que es la última medición del calibre. Acá dice 12,04. Tenemos, ¿no es cierto? Acá está el error. Acá tenemos 10, 15, no llega a 17, 16. Acá hemos puesto 12, esta está equivocado. Acá tenemos 16, casi no llega, o pasa un poquito del 16, y la medida que coincide es 16, 2 centésimas, o 4, pero es 16, no es 12. Esta está equivocada. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? 16.9 por ahí, profe, ¿puede ser? 17,04. ¿No es así?
Está más cercano al 17 que al 16, digamos. Sí, está pasadito el 17, 4 centésimos. ¿Estamos? Pasadito el 17, o sea que en lugar de 12 es 17,04. ¿Están de acuerdo? Sí, ahí está bien, profe. Bueno, está equivocado, pero bueno, ya sabía yo que había una que estaba mal. Veamos el micrómetro. El micrómetro tiene estas características. Uno siempre tiene que conocer las características de los instrumentos con los que mide, incluso cuando vayan a hacer un informe en su vida profesional, ¿no es cierto?, como ingeniero y demás, se han determinado las mediciones de tal y tal cosa. Y lo primero que pone, instrumento, alcance, apreciación, exactitud. O sea, tienen que, eso por una cuestión legal incluso, tienen que poner con qué instrumento, incluso la marca. Este instrumento tiene una calidad, una marca muy buena, Mitutoyo, japonés, es muy bueno. Tiene tiene muchos años, es viejito, pero es de muy buena marca, ¿no es cierto? Acá dice que hemos medido 5,60 milímetros. ¿Cómo hemos hecho para hacer esa determinación? Fíjense ustedes, acá tiene el 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4. Acá tenemos los medio milímetros, o sea que acá tenemos medio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. ¿Así es? Medio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. $4,5 milímetros. Pero esta manivela está graduada en 50 partecitas a la vuelta. Cada vuelta de la manivela, el micrómetro se achica medio milímetro. O sea que cada una de estas rayitas representan una centésima. ¿Está claro? Está dividido en 50 rayitas y una vuelta entera avanza medio milímetro. O sea que cada una de estas rayitas representa una centésima de milímetro. Entonces, ustedes miren acá la rayita de arriba, 1, 2, 3, 4 milímetros. Si ven la de abajo, 4,5. Pero para que sea 4,5, tendría que estar la rayita del 0 acá. Y acá está la rayita del 15, del 10, del 5 y del 0, que se ve poquito. No ha podido cerrar toda la manivela porque ahí ha dado con el tornillo. Entonces, esta medición es 4, no 50, porque no ha llegado el 0 acá, sino que ha llegado el 10, 4,60. Esta medición no es 5,60, sino que 4,60 milímetros. Esa es la medición. ¿Está claro o no está claro? 1, 2, 3, 4, 4,5, 4,60. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. En esta medición dice que hemos medido 17,14. ¿Cómo llegamos a eso? Acá tenemos los milímetros enteros, 17. Acá los medio milímetros, ¿no es cierto? 15,5, 16,5, pero tomamos esta que dice 17. Pero no podemos nosotros hacer la lectura 17,00 porque no está acá el 0. Acá está 15, 10, 5 y el 0. Entonces, lo que medimos acá es 10, 11, 12, 13, 14. Y este es 15.
Por eso medimos 17, 14 milímetros. ¿Estamos? Está entre medio de 13 y 14, profe, ¿verdad? Exactamente, pero no podés poner 14,5 porque no es la apreciación del instrumento. La apreciación del instrumento es 1/100. Entonces tenés que elegir, ¿no es cierto? O 13 o 14. Yo lo veo un poquito más cerca del 14, por eso he elegido 14. ¿Estamos? Sí, profe. Me alegro. No me hagan enojar porque tienen que estar de acuerdo siempre conmigo. Fíjense que lo que hemos medido es una tuerca, pero hemos privilegiado en la foto la escala para poder hacer la lectura. Acá dice que hemos medido 10,87. ¿Cómo llegamos? 10,5 y no podemos poner 10,50 porque acá no tenemos el 0, sino que tenemos 37. 37 más 50, porque acuérdense que acá hemos llegado a 10,5, más 37, tenemos 87, 10, 87. ¿Repetimos? ¿O está claro? Sí, ¿se entiende, profe? ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Y creo que la última medición, no, la penúltima, acá dice que hemos medido 21,78. Vamos a 20, 21, 21,50, ¿cierto? 21,50 más 28. 50 más 28 son 78. ¿Estamos? También hemos medido una tuerca, que poco se la ve. Díganme cuando no estén de acuerdo, ¿estamos? Acá dice que hemos medido 12,49. Acá tenemos 10, 11, 12 y no llega al 12,50, sino que tiene una rayita menos. Fíjense que la rayita 0 es esta, pero no deja cerrar el micrómetro. O sea que tenemos ahí 12,49. Falta 1/100 para que mida 12,50. ¿Estamos? 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 ¿Sí? Sí, profe. Bueno, me alegro. 251 no sería. No. O para arriba es lo de. Para Si abajo digo lo. fuese acá, sería 51. ¿No es cierto? Como no, el 0 no puede llegar, nosotros estamos, en este sentido, estamos cerrando la manivela y no nos deja cerrar más que a 49. ¿Estamos? Ah, bien. Que gira en sentido hacia derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha. Chicos, este fin de semana voy a hacer el horario de laboratorio de las clases de la primera quincena de junio, va a ser la última clase del cuatrimestre. Les repito que la bajen al trabajo práctico número 1, lo impriman y se vengan a la clase con una calculadora y un lápiz. Para que lo hagamos al práctico lo más que podamos. Bueno, después lo terminan en casa, pero la parte que les quede hacer en la casa quiero que la tengan clara. ¿Entendés? Y ustedes tienen que presentar la carpeta a fin de año. En octubre más o menos les voy a dar fecha para que presentemos carpeta. La verdad que no sé qué va a pasar en el segundo cuatrimestre, cuándo vamos a vernos la cara, cuándo va a iniciar las clases presenciales, no sabemos. Yo estimo septiembre, pero no sé, capaz que terminamos el año así a distancia. Y no sé cómo vamos a hacer porque no podemos inventar valores, así que hay que pensar cómo vamos a seguir. Pero por lo pronto, la clase que viene van a tener valores hipotéticos y en función de eso vamos a trabajar. ¿Estamos? Pero ustedes impriman el trabajo práctico número 1. Bien, profe. ¿Tienen alguna pregunta o ya no quieren hablar más nada de errores?
No, sí se entiende, profe. Queda claro. Hasta la próxima clase, entonces. Va a estar colgada en el aula el horario, una vez que lo haga. Bueno, profe. Bueno, que Profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós, adiós. Cuídese. Me salen, boludo, me salen con las manos abajo, como sacando el arma de las pelotas.